Buenas tardes, profesora. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde voy a hablarles sobre Jesús calma la tempestad. El texto bíblico se cita en Mateo capítulo 8, versículo 23. Armé mi bosquejo el día de hoy y les voy a presentar el bosquejo. Propósito. Es propósito de aliento. Propósito general. Animar a los hermanos a no perder la fe en medio de las tribulaciones. Cuán importante es no perder la fe y poder mantenerla. El tema, elegí ¿cuál es tu tempestad? Es una buena pregunta, ¿no? Para ti, para mí, ¿cuál es tu tempestad? Título, Jesús calma la tempestad. Voy a leer el texto y voy a hacer pautas en cada versículo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Aquí hago una pausa. Aquí estamos viendo, mucho antes del texto bíblico, vemos que Jesús hacía milagros. Sanaba leprosos, sanó a la suegra de Pedro, sanó al siervo de un centurión. Y Jesús nunca andaba solo, estaba con sus discípulos. Estaba Pedro, estaba Mateo, ¿no? Y ellos habían experimentado el poder de Jesús. Habían experimentado cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, cuando Jesús sanó a un leproso y cuando Jesús sanó al siervo de un centurión. Pero en este caso, ellos entraban a la barca para dirigirse al otro lado. Va a haber cambios en tu vida. Va a haber un día que tú hagas cambios en tu vida y necesitas llevar a Jesús al cambio radical que tú estás haciendo. ¿Cómo así? Te explico. Cuando quieres cumplir tus metas, tus proyectos, o quieres cambiar de aires, o académicamente hablando, quieres ejercer otra profesión, en la carrera en la que tú estás, no estás satisfecho, quieres cambiar otra carrera. Pues bien, cambias de carrera. ¿Y qué vemos aquí? A continuación, vemos que se había levantado una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ahí estaban los discípulos y estaba Jesús durmiendo, dice la palabra. Cuando queramos hacer algo en la vida, cuando queramos avanzar, siempre va a haber tempestades, siempre va a haber palabra que se levante contra nosotros. Cada vez que queramos hacer algo bien y mucho mejor para la gloria de Dios, siempre va a haber palabra que se levante contra nosotros. Amén. El otro versículo dice: y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Aquí hago una pausa. Nosotros podemos estar convencidos
o podemos tener las energías para poder avanzar, para poder hacer proyectos, ideas, pero muchas veces al maestro lo tenemos dormido, no lo activamos y eso es lo que nos falta. No despertamos al maestro, a Jesús, lo tenemos acá durmiendo en nuestro ser, en nuestro corazón lo tenemos durmiendo, no lo activamos. Jesús dice la palabra de Dios que es el centro de nuestra vida, que sin Él no podemos hacer nada. Amén. Y sus discípulos, en este versículo dice, sus discípulos le despertaron. Señor, Señor, levántate, que perecemos. Nosotros, en la vida cotidiana, podemos asustarnos, podemos tener miedo a dar el primer paso, podemos tener dudas de emprender un negocio u otra cosa. Siempre se nos va a anteponer el miedo o la duda o los pensamientos negativos, ¿no? Y podemos asustarnos y podemos decir, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Qué hago? Verso 26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Jesús te pregunta, ¿por qué temes, hombre de poca fe? No te dice, ¿por qué no tienes fe? La palabra de Dios dice que Jesús nos dio, a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe y tenemos que usarla. Algunos lo mantienen y algunos levantan su porción de fe. Jesús les dijo, ¿por qué temen? Jesús te dice en esta hora, ¿por qué temes? No tengas miedo. Si bien es cierto, va a haber dudas y es normal, pero no temas, no temas. Levanta a tu Señor y llévalo a donde vayas. ¿Quieres levantar un proyecto o un negocio? Llévalo a Jesús allá. Amén. Y he aquí que Jesús se levantó y reprendió a los vientos. Reprendió a los vientos. Cuán importante es entender que Jesús nos impartió el poder de la palabra a nosotros. En cualquier problema, en cualquier situación difícil que se nos presente, nosotros tenemos el poder y la osadía de reprender a ese problema o a esa dificultad, o a ese miedo, o a ese temor. Nosotros tenemos el poder. Tenemos que asumir la autoridad de Cristo y reprender a ese viento y a esos mares. La palabra de Dios dice que Jesús no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros podemos reprender a ese viento. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Nosotros tenemos que ser la pesadilla de Satanás. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que ser la pesadilla de Satanás. La pesadilla de Satanás. No tiene que ser al revés. La palabra de Dios dice que el enemigo no te puede tocar. No nos puede tocar. Estará a tu lado, haciéndote muecas, burlándose de ti. Pero el fin es que no te toque. Es que no te toque. Amén. La introducción. Esta es una buena parte. Una tormenta en el mar es algo bien impresionante, pero hay tormentas que azotan a la vida de toda persona, exactamente, que son tan impresionantes como la encontraba en el mar. Trataremos los siguientes puntos. Trasfondo.
El mar de Galilea es uno de los 3 lagos que desembocan en el río Jordán, también conocido como el mar de Tiberíades, que lo encuentras en Juan 6:1, y lago de Genezaret en Lucas 5:1. El lago de Galilea era famoso por sus tempestades. Se producían inesperadamente y tan de pronto que sorprendían y aterraban. Pero en esta historia encontramos que nuestro Salvador no solamente tenía autoridad para sanar los cuerpos de los enfermos y resucitar muertos, sino que toda la naturaleza estaba sujeta a él. Claro, esto prueba que el Cristo divino es el Señor de la naturaleza. Cuando comparamos las narraciones de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, casi siempre encontramos que la narración de Marcos es más breve que la de Mateo y Lucas. Exacto. Pero en esta narración podemos notar que Marcos nos ha dejado más detalles que los otros evangelios. Marcos detalla más. Eso ha llevado a que muchos eruditos digan que Marcos recibió este relato directamente de su mentor, el apóstol Pedro, quien fue un testigo ocular de lo ocurrido aquella noche en ese bote sacudido por la tormenta. Listos para perecer. Los discípulos estaban listos para perecer. Se habían olvidado por un momento que Jesús estaba en la barca. Los discípulos, al presenciar esa tormenta, usaron sus conocimientos básicos, usaron lo que ellos sabían. Ellos eran pescadores. Estaba entrando el agua en la barca y ellos lo devolvían al mar con baldes grandes, pero no sabían que el maestro estaba al lado de ellos. Y otra cosa, Jesús no estaba dormido, estaba esperando para ver qué hacen los discípulos, a ver si por fin hicieran algo, porque Jesús les estaba enseñando, ya les había enseñado a los discípulos. Era el momento ideal que ellos usen su fe y usen todo lo enseñado por Jesús. Pero no, se aterraron. La tormenta estaba azotando con tanta fuerza que el barco comenzaba a hundirse. Hay 2 cosas que tenemos que ver en cuanto a la tormenta. La primera es la tormenta que azotaba afuera del barco. O sea, las circunstancias habían cambiado y todo parecía que iba a perecer, exactamente. El viento de la adversidad azota de diferentes maneras. Tal vez estás viviendo un azote, crisis financiera, el padre de tus hijos te abandonó. Son azotes que da la vida. No tienes que comer. Son azotes. Tal vez no estemos en el mar en medio de una tormenta, no tan literal, ¿me entiendes? Pero es muy probable que tormentas de problemas y de adversidad ataquen a la vida de uno, exactamente. Los negocios fallan y la gente queda desempleada. La enfermedad o la muerte viene a destruirte. Todas son circunstancias que azotan al ser humano por siglos, que han venido azotando. La segunda son olas adentro del barco. Noten que un barco en el mar puede aguantar una tormenta, pero cuando el mar entra en el barco, la esperanza se fuga. O sea, no hay esperanza. Podemos usar el ejemplo de cuando el pecado y la iniquidad invaden el alma, toda esperanza de seguridad es cortado. La paz de nuestro Señor, otro punto. El Señor Jesús estaba cansado y se había quedado dormido. Pero como les dije, no estaba dormido. Estaba esperando la reacción de sus discípulos. La gran pregunta. Marcos 4:38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal
Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? El relato de Mateo 8:25 dice, Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Estaban confundidos, estaban aterrados. La respuesta divina. Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar que se calle. Qué majestad la de nuestro Señor. Él ordena al viento y a la tormenta y hay una calma instantánea para nosotros. Hay 3 enseñanzas aquí, puedo rescatar. Él no solamente remueve lo que causa el problema, sino que también remueve el efecto del problema. El segundo es que no solamente salva la ira de Dios, sino que también del poder del pecado. El tercero es según la respuesta de nuestro Señor a sus discípulos. ¿Por qué tienen tanto miedo? Les dijo, todavía no tienen fe. Sus discípulos habían visto algunos milagros, pero todavía no tenían suficiente confianza en Jesús. ¿Cómo se iban a ahogar si Él estaba en medio de ellos? Obviamente, no, Jesús no hubiese permitido eso. Seguramente que nuestro Señor les quería decir que la fe no es solamente sentir algo que uno dice que cree, sino que fe es confiar en una persona. Cuán importante es confiar en una persona, cuán importante es poner tu confianza en una persona que quizás te ha acompañado toda esta vida. Por ejemplo, papá o mamá, poner su confianza en ellos, pero en un amigo que ha estado en las buenas y en las malas contigo es muy bueno. La pregunta a todos, el asombro de los discípulos al ver el gran milagro que el Señor Jesús obró sobre la propia naturaleza nos muestra un Dios capaz de librar a los suyos, no solamente de peligros comunes, sino del poder del pecado que esclaviza a toda persona. El poder del pecado. Romanos 8:1-2 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de la ley, por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Así que la tormenta del pecado, la cual azota a todo ser humano, solamente se puede resolver por medio de la obra redentora del Señor Jesús. En la cruz del Calvario, ¿has recibido al Señor como Salvador de tu vida? Y la conclusión, tenemos aquí una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas, exactamente. Y el Señor no promete tiempos de bonanza, de alegría, ni que seamos librados de experiencias amargas o de peligro, todo lo contrario. Lo que sí podemos estar seguros es de 2 cosas, que el Señor estará contigo durante todo tu proceso, durante todo tu camino, y de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Bueno, maestra, este fue mi video y espero haya sido de mucha bendición. Gracias, bendiciones.